Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 6 y el día de hoy expondremos nuestro producto integrador de aprendizaje. En la presente diapositiva se muestra la tabla de contenido que se verá a lo largo de la presentación. Primeramente se dará la introducción al tema. En este proyecto se estudiará el comportamiento del diagrama equilibrio líquido-vapor para el sistema binario 1-propanol más metil isobutilcetona. Se debe saber que este diagrama describe tanto las concentraciones líquidas como gaseosas en equilibrio a ciertas condiciones de temperatura y presión. Cabe destacar que la variable temperatura se mantendrá constante. Además, de manera gráfica se compararán los resultados obtenidos con los datos experimentales de un artículo científico publicado en 2017, el cual contiene datos experimentales de equilibrio vapor-líquido sobre la mezcla binaria de nuestra elección. Esta mezcla binaria fue elegida por la relevancia que tiene en la industria, ya que el metilisobutilcetona es utilizado como un químico intermediario y tiene aplicaciones como disolvente para vinilo, revestimientos de protectores, así como la extracción de uranio para productos de fisión. Ahora bien, el objetivo de este proyecto es realizar una comparación entre los datos experimentales y los analizados mediante los diferentes modelos para el equilibrio líquido-vapor de la mezcla binaria. A continuación, se muestra la metodología en la cual se modelaron los datos por medio de la ley de Raoult modificada, la formulación gamma-phi y flash ideal. En esta diapositiva se muestra la simbología empleada en la metodología de este sistema. Como consiguiente, se encuentran los datos proporcionados por el artículo científico, así como también los obtenidos de distintas fuentes bibliográficas. La tabla número 7 contiene los datos experimentales del sistema que se está estudiando, obtenidos del artículo científico. Para construir el diagrama de equilibrio líquido-vapor mediante la ley de Raoult, primero se fijó el valor de temperatura y también los valores de las fracciones molares líquidas. La presión saturada para cada especie se calculó mediante la ecuación de Antoine, y luego se utilizó la ecuación 2 para obtener la presión, ya que solo depende de la temperatura y las composiciones de la fase líquida. Una vez hecho esto, se calcularon las fracciones molares del gas con la ecuación 3 y se usó el análisis RMSP para comprobar su ajuste. En el caso del modelo de ley de Raoult modificada, se abandona la suposición de la fase líquida como ideal. Se procedió a fijar la temperatura y las fracciones molares líquidas. Después se calcularon las presiones de saturación con la ecuación de Antoine. Para conocer los coeficientes de actividad, primero se obtuvieron los valores de los parámetros de interacción binaria mediante la ecuación 5 y 6, y luego se calcularon las gamas usando el modelo de Wilson. Posteriormente se obtuvieron las presiones a partir de la ecuación 9 y las fracciones molares del gas con la ecuación 10, haciendo un despeje de la ley de Raoult modificada. Finalmente se obtiene el ajuste del modelo con el uso del RMSP. En pantalla se muestran las ecuaciones usadas para la formulación gamma-phi. En este caso se introdujo phi para la fase vapor y de esta forma se abandona su suposición ideal. Primeramente se calcularon los coeficientes de fugacidad en mezclas, se fijó tanto la temperatura como las fracciones molares líquidas y se propuso un valor de phi igual a 1. Después se calcularon las presiones de saturación con la ecuación de Antoine y los coeficientes de actividad usando la ecuación 7 y 8. Se obtuvo un valor de presión con la ecuación 11 y de fracción de gas con la ecuación 12. Posteriormente, suponemos que Z es igual a 1 y evaluamos el factor de compresibilidad usando Rayleigh-Kwong, donde se obtiene el valor de la incógnita mediante el método de Newton-Raphson. Si este tiene un error mayor a la tolerancia, se volverá a iterar. De lo contrario, pasará a calcular phi y la nueva presión con la ecuación 11, la cual tendrá que tener un error menor a la tolerancia para poder ser la presión correcta. Por último, se calcula el RMSP. La metodología del flash ideal. Partimos con la ecuación número 1 para calcular la presión de saturación de cada sustancia. Seguimos con el cálculo de KI con la ecuación número 20. Continuamos con resolver la ecuación 21 para el cálculo de presión con la herramienta de Solver. Posteriormente se calculó la fracción molar del gas con la ecuación número 22 y ya por último se calculó el RMSP. Para los cálculos de entalpía se requiere tomar una temperatura de referencia, siendo en este caso 25 grados Celsius en fase líquida. Para la entalpía de la ley de Raoult se fijó los datos de temperatura de ebullición, Cp y entalpía de vaporización. Después se consiguió las entalpías del componente puro ideal con las ecuaciones 23 y 24. Posteriormente, con las ecuaciones 25 y 26, se calcularon las entalpías de la fase líquida y vapor sumando las entalpías parciales. Para la entalpía de la ley de Raoult modificada se sigue el mismo procedimiento que la anterior, pero lo que la distingue de la ley de Raoult es que incluye el término de entalpía en exceso, es decir, la contribución por la no idealidad en la fase líquida, como se puede observar en la ecuación 28.
De igual manera, para la formulación gamma phi ocurre el mismo procedimiento de antes, con la adición de que la entalpía de la fase de vapor ahora se ve afectada por la entalpía residual o la contribución de la no idealidad, los cuales se calcularon con la ecuación 29. Fijándonos en el diagrama presión contra composición, se observa que el modelo gamma phi y la ley de Raoult modificada muestran un ajuste aproximado para los datos experimentales con valores de RMSEP de 0.178 y 0.179 respectivamente. Esto se debe a que se abandonó la suposición de la idealidad en una o ambas fases, según sea el modelo. Mientras tanto, las líneas más alejadas de los datos experimentales corresponden al modelo de la ley de Raoult y flash ideal, debido a que en ambas fases existe un comportamiento ideal, por eso mismo se empalman entre sí. Cabe destacar que se observa un azeótropo a 51.5 kilopascales. Esta gráfica muestra entalpía molar de ambas fases contra composición. Claramente se ve una notable proximidad entre las líneas, por lo que los efectos de no idealidad son insignificantes. La entalpía de la fase gas son mayores que la de la líquida. Esto manifiesta las entalpías de cambio de fase, además de las desviaciones de la idealidad. Se observa que al aumentar la presión y como consecuencia las composiciones molares, se requiere de una mayor entalpía de vaporización. Esto se refleja en la gráfica al existir una mayor separación entre las líneas cuando la composición se aproxima a 1. En conclusión, gracias a los distintos enfoques para encontrar los datos en el equilibrio líquido-vapor, se resaltó que los modelos que nos proporcionaron una mejor correlación con los datos experimentales son la ley de Raoult modificada y gamma phi. También es importante saber la ubicación del punto azotrópico, en dado caso de que se requiera elegir condiciones de operación acorde a un proceso de separación. En cuanto al comportamiento que expresa la mezcla en la gráfica de entalpía molar, este es endotérmico, ya que absorbe energía de sus alrededores. Aquí se encuentra la bibliografía utilizada y esto finaliza nuestra presentación. Muchas gracias.